Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Pero qué ilusión me da tener estas dos mujeronas aquí conversando conmigo el día de hoy. Tenemos doble psicóloga. Oigan, esto me tiene muy emocionada, así que les doy micrófono. Fernanda Hernández, Fabiola Castro, bienvenidas, chicas. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Temazo que tenemos el día de hoy. Y bueno, a la voz de Fabiola Castro es una colaboradora muy habitual en este espacio, y Fernanda, aunque ya ha estado en algunas ocasiones con nosotras, hoy se conecta de manera muy especial, hasta movió agenda, oigan, para estar con nosotros. Se conecta desde la Ciudad de México, y me gustaría, Fabi, que nos platicaras un poquito de qué va el tema de hoy. ¿Fabi? Ay, perdóname, Fer. No te preocupes. Adelante, Fer. O sea, de lo que queremos hablar, de lo que quiero hablar es justamente de la ética del cuidado, de ir desmontando la gordofobia de los espacios, sobre todo terapéuticos, pero también de atención en salud, ¿no? Sabemos que hay un entendimiento sobre el cuerpo gordo donde pensamos que está mal, está enfermo, es incorrecto, ¿no? Como que no debería de ser así. Y entonces, a partir de esta creencia sobre la gordura, la intervención que se hace con las personas que somos gordas siempre va a ser a tratar de corregir, y los espacios terapéuticos o de terapia no se salvan de esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay muchísima violencia gordofóbica que es replicada en los espacios de terapia que normalizamos, ¿no? Que normalizamos tanto consultantes, pacientes, clientes, como quieran nombrarse, así como personas que estamos brindando el servicio. Híjole, qué importante es hablar de estos temas, nada más para tener un lenguaje común para todas las personas que nos están escuchando y no están familiarizadas quizá con el término de la gordofobia. Pues la gordofobia es esta violencia que se ejerce constantemente sobre las personas y los cuerpos gordos, ¿no? Estas violencias pueden verse de muchas formas, desde formas muy sutiles hasta formas muy directas y francas, ¿no? Hay gordofobia en el lenguaje, hay gordofobia en la legislación, hay gordofobia en los espacios que ocupamos, hay gordofobia en los precios de ciertos artículos, hay gordofobia pues en el acceso que tenemos a ciertas prendas, artículos, espacios, actividades, etcétera. Entonces tenemos que entender la gordofobia como una violencia sistémica, ¿no? Que sucede en todos los estratos, en todos los espacios. A veces nos damos cuenta y a veces no tanto. ¿Ok? Partiendo de ahí, tenemos que reconocer que los espacios terapéuticos, como los consultorios, a donde vas a atenderte con un psicólogo o con un trabajador social o con una nutrióloga, etcétera, cualquier proveedor de salud, pues son espacios en donde sucede muchas veces esta violencia gordofóbica. ¿Cómo sientes el tema hasta aquí, Fabi? ¿Tú qué piensos te vienen de inmediato? Híjole, creo que es un tema complicado. Me sumo porque, híjole, soy de buscar como el equilibrio en las cosas, ¿verdad? Pero me ha tocado acompañar a chicas, sobre todo, que vienen de una violencia y todo es a raíz de cómo deberían de estar los cuerpos para ser considerados, sobre todo, bonitos. Deja tú saludables, bonitos. Entonces me ha tocado que incluso yendo con el nutriólogo en comillo, que al final es como su coach, y los mete a consulta y con unas violencias de no tengo báscula para ti, no tengo sillón para ti, y con una carita de no quiero decir asco, pero esa era la impresión que le dio a esta chica que yo estaba acompañando. Entonces el dolor que causa este tipo de atención, porque ni siquiera entra en atención, entra en violencia, es doble, porque aparte la persona ya va como con esa culpa, va con ese estigma de no estoy bien, no estoy en el cuerpo que debería de estar, y llegar y recibir este tipo de maltrato. Y aparte tienes toda la razón, Ale, ni siquiera lo vemos como un maltrato, una violencia. La mayoría de las chicas, me refiero más a chicas, que es la que me ha tocado acompañar, pues lo aceptan y se van como con doble culpa, en vez de molestarte y decir, ¿qué le pasa? ¿No? Ahí es donde yo entro y les digo, no,
aquel que no está bien del cheto es la persona que te está atendiendo, ¿no? Claro, sí, totalmente, Fer. Sí, y es que es tremendo porque, o sea, ahí estamos viendo como la violencia actuando, ¿no? Como de manera muy, muy clara. Pero a veces hay como cosas, como tú decías, Ale Pancha, como cosas más sutiles, ¿no? O sea, si viene una persona gorda a tu consultorio y te dice, voy a iniciar una dieta, tú como acompañante ni siquiera lo cuestionas, porque de inicio ya está la idea que hacer una dieta es lo que la persona tendría que hacer porque es gorda. Si te dice, estoy atravesando una depresión, ¿y cómo lo sabes? Lo sé porque soy una persona gorda, ya, o sea, está ligando su gordura con una depresión, ¿no? O pensar que, esto me choca porque hay algo que se llama psicología de la obesidad, o sea, para empezar, el nombre, ¿no? Que hablan como las personas gordas u obesas o con sobrepeso, porque obviamente nunca las van a nombrar gordas, las van a nombrar obesas o con sobrepeso. Son personas que están deprimidas y que viven mucho maltrato, pero que lo que tienen que hacer es hacer dieta, ejercicio y tratamiento psicológico para mejorar su autoestima. Nunca se cuestionan o sea, a lo mejor tendríamos que trabajar con el entorno y el contexto para que la persona no sea maltratada. La persona tiene que modificar su cuerpo para dejar de vivir esa violencia. Y eso es revictimizante. Sí. Claro, te hacen responsable de tu propia violencia, ¿no? Es el equivalente a abusaron de ti sexualmente porque tú elegiste ponerte esa falda, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy interesante y pensándolo desde la perspectiva de proveedor de salud, aquí todos los que nos están escuchando sabemos que yo soy nutrióloga y aquí mis compañeras son psicólogas, somos proveedores de salud, ¿no? Automáticamente tenemos esta bata blanca que nos viste de salvadoras, ¿no? Venimos a salvar a la gente, entre comillas, de los males que le aquejan, cada una en su especialidad, pero somos como estas salvadoras, ¿no? Entonces, automáticamente asumimos que nuestros pacientes gordos o todas estas personas que habitan en un cuerpo gordo, pues de entrada están mal, ¿no? Y que yo, con lo que le voy a decir y con lo que voy a hacer, voy a hacerle el bien. Es decir, yo no cuestiono mi práctica, ¿no? Yo de entrada asumo que quien está mal es quien busca mi servicio, ¿no? Porque esa persona se reconoce como que necesita arreglar algo y que ese arreglo lo va a buscar conmigo, ¿no? Lo va a conseguir conmigo. Entonces, automáticamente los proveedores de salud tendemos a creer que no somos violentadores. Y esto me parece gravísimo, porque creo que somos exactamente la pieza de la maquinaria que habilita que estas violencias continúen en los consultorios, ¿no? Totalmente. ¿Sabes, Ale? Nosotros tenemos un diagnóstico en el DSM, en el 4, no tengo idea si en el 5 todavía está vigente, pero es para personas que tienen trastornos alimenticios. Entonces, si están dentro, las personas con sobrepeso gordas, si están dentro de un libro de diagnósticos psiquiátricos. Y depende mucho el contexto y depende mucho el cómo se diagnostica la obesidad. Y ahí podrías incluso hasta debatir hasta qué año estuvo en diagnóstico la homosexualidad, por ejemplo. También, ¿no? ¿No? Entonces, ahí es en donde tenemos que empezar a cuestionar, híjole, esta plática, creo que me da como para 8 meses seguidos. Tengo que ir a un corte, pero quiero que al regresar me vayan diciendo cómo le vamos a hacer nosotros proveedores de salud para empezar a desmontar esta violencia gordofóbica que muchas veces sin dolor, ¿no? Pero también con toda la responsabilidad que conlleva, seguimos ejerciendo en nuestros consultorios. Vamos a un corte, mi querido Angelito, y regresamos. Estamos teniendo una conversación sumamente interesante con las psicólogas Fernanda Hernández y Fabiola Castro acerca de cómo desmontar las violencias gordofóbicas en los espacios de salud. Nos íbamos al corte preguntándonos cómo podemos invitar a las personas que trabajamos en el área de la salud a empezar a romper lo más mínimo básico necesario para dejar desde nuestro trabajo como proveedores de salud, dejar de ejercer violencias gordofóbicas con la gente que se acerca a nosotros.
Creo que lo más importante, Ale Pancha, es justamente reconocer cómo nosotros tenemos ideas y prejuicios gordofóbicos, entender a qué se refiere con gordofobia, porque ahorita tú dijiste como un resumen de lo que es, pero entender como todos los brazos y raíces que tiene la gordofobia y cómo afecta cada uno de los espacios. Entonces, lo primero es detenernos, cuestionarnos qué es la gordofobia y cómo la estoy replicando en todas mis relaciones. Sí, en el consultorio, pero con todas las demás, ¿no? Y también, pues ya aprovechando, viene un tallercito que voy a impartir con una colega, amiga, increíble activista antigordofobia, y que justamente va de esto, de cómo como proveedoras de salud podemos ir desmontando estas ideas de nuestros espacios terapéuticos. Qué importante, y me encanta esta invitación. Fabi, ¿tú cómo propones que empecemos a desmontar estas violencias en nuestros trabajos? Híjole, lo primero son espacios para ellas, espacios y para ellos físicos. Si tú me preguntas a mí, en mis consultorios los sillones no son grandes, desde ahí, ¿no? Y entonces me ha tocado que recibo personas y digo, a ver si es el adecuado, porque lo que menos quiero es que se sientan mal. Claro. Quiero que vayan a buscar bienestar. Entonces, creo que desde ahí, porque saben una cosa, y bueno, ahorita que no estoy en la Secretaría, ni en la Secretaría de Salud tengo ese tipo de condiciones para la gente que está en este proceso, ¿no? Uh-huh. Y fíjense, algo que me encanta es que incluso con unos pocos minutos de conversación sobre este tema ya podemos empezar a cachar cosas tan básicas y tan sencillas como asegurarnos que nuestros espacios de atención en salud tengamos físicamente el espacio adecuado para recibir a cualquier persona, ¿no? Sin importar de qué tamaño, de qué género, de qué color, de qué idioma, de lo que sea, que tengamos el espacio físico para darle la bienvenida a todas las personas, porque ciertamente todas las personas, sin importar su peso, su tamaño, su condición, su capacidad, etcétera, son merecedoras de un trato digno. Así que bueno, pues con esto me quedo y no me queda más que agradecerles. Fer, recuérdanos tus redes sociales, por favor, en donde podemos encontrar información de este taller. Estoy como Fer Existencial en Instagram, en Facebook y nada más. Y si necesita los datos, yo se los paso aquí en el 624-122-2124. Fabi. Dislexia Emocional por Facebook, Instagram, ahí me encuentran. Sí, da los datos, porque sí, estaría padrísimo ir a verte. Ahí lo tiene, pues entonces no me queda más que despedirme yo también. Se nos acaba este cafecito y bueno, mañana estamos de regreso en punto de la 1:00 p.m. aquí en el 96.3. Acuérdate, Isabel está en la vagancia, pero aquí se sigue sirviendo el café. Yo soy Ale Pancha, detrás de este micrófono, y a nombre de Isabel Ustonó, titular de este espacio radiofónico, te invito a que mañana estemos de regreso aquí en Isabel y su café. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.